Dios bendiga a todos los que van a estar viendo también la enseñanza de hoy. Y bueno, qué bueno verlos, a pesar de la lluvia y el frío, ¿no? Pero aquí estamos, a pesar de las gripes, de todo lo que nos ha dado estos días, semana pasada, pero aquí estamos frente al Señor para escuchar su palabra. Amén. Y bueno, nosotros venimos estudiando las 7 doctrinas de la cruz. ¿Algunos se acuerdan cuáles son esas 7 doctrinas? Sí, sí las han anotado, si han buscado, si han mirado, si han... Bueno, recuerden que las mandamos incluso al grupo Veraca para que las tuvieran, pero aquí las tengo en el orden que las hemos estado viendo. La primera doctrina de la cruz, por recordar un poquito, se llamaba la redención. La segunda doctrina, justificación. La tercera doctrina es regeneración. La cuarta, reconciliación. La quinta es la propiciación. La sexta es la sustitución y ahí quedamos. Lo que quiere decir que hoy estamos terminando con la séptima doctrina que se llama la santificación. Cuando yo miré el orden de estas doctrinas me dije, gracias Dios, porque al final estamos viendo la santificación y es lo que usted y yo necesitamos como hijos de Dios y lo que la gente necesita saber por qué Jesús vino, murió en la cruz para reconciliarnos, para redimirnos, para justificarnos, para regenerarnos. Fue la propiciación, fue el sustituto en vez de nosotros morir en la cruz. Él murió por nosotros, pero Él requiere de nosotros, de la iglesia, la doctrina también de la santificación. Desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo está escrita la palabra santificación. No traje el dato ahorita cuántas veces, pero hay una cantidad de veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque desde el principio Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Y usted se dio cuenta cuando estaban construyendo el tabernáculo, cuando estaban haciendo todo en el Antiguo Testamento, nos habla de santidad. ¿Amén? Entonces, para mí eso es muy importante y bueno, qué bueno que fue la última doctrina, porque esto nos va a enseñar. Y yo dije, esta doctrina de la santificación es bien interesante, es muy profunda y es un poquito extensa. Por eso hoy vamos a ver una parte y la próxima parte la vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Por el tiempo también, ¿no? Pero vamos a estudiarla, vamos a mirar los versículos bíblicos, así que tengan su Biblia a la mano para ayudarme en leer las citas bíblicas y así todos vamos aprendiendo. Entonces hoy estamos viendo la séptima doctrina que se llama la doctrina de la santificación. Amén. No la puede olvidar. Y vamos a comenzar con un versículo que está en la Biblia y es 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Antes de comenzar a saber qué dice la Biblia, de qué se trata la santificación, cómo es que nosotros como hijos de Dios necesitamos estar enterados de esta doctrina y también para poderla dar a otros cuando vayamos a evangelizar y decirle, mira, Dios también te santificó. Si tú crees, Él ya te santifica. Amén. Entonces, vamos a mirar 2 Timoteo 3:21 para que usted lo tenga ahí listo. Dice la palabra de Dios, así que si alguno se limpia de estas cosas, escuchen bien, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Las citas que yo leo aquí son de la Reina Valera, pero en algunas traducciones también habla de la santificación. No sé si alguna de esas versiones tiene esa palabra. Miremosla en la Nueva Traducción Viviente, si la tienes ahí, pastora. Vamos a mirarla ahí un momentico en la Nueva Traducción, si está ahí. 2 de Timoteo 2:21. Amén.
¿En cuál tienes? En la Reina Valera, sí. Ok. 2:21. Sí. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Bueno, dice para un uso especial, no está la palabra santificado ahí. Sí, igual aquí también dice, si alguno se limpia de estas cosas para instrumento, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de la santificación? Que usted y yo necesitamos estar limpios. ¿Sí? ¿Quiere ser usado por Dios? Tiene que santificarse. ¿Sí? ¿Por qué? Si usted no demuestra santidad en lo que hace, en lo que dice, la gente no le va a creer que usted es un cristiano. Así de sencillo. Entonces usted necesita practicar lo que Jesús vino a hacer y a darnos. Fue apartarnos, fue limpiarnos. Si vamos a ser cada uno de nosotros un instrumento para honra de Dios, pues necesitamos estar dispuestos para esa buena obra, pero limpios, santificados, útiles al Señor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a mirar entonces el significado de la palabra santificación. Y el significado principal de esta palabra santificar en la Biblia es apartarse, consagrarse. Entonces, santificar en la Biblia es apartarse o consagrarse a alguna causa, propósito u obra especial. Entonces, eso es lo que significa apartarse o consagrarse a alguna cosa, perdón, a alguna causa, propósito y obra especial. Entonces, cuando Dios escoge al pueblo, ¿qué hizo? Él se lo recuerda más adelante y le dice, yo los escogí a ustedes y los aparté como mi pueblo especial, mi pueblo ungido. Entonces, eso es lo que significa. La santidad no es permanecer todo el día orando o rezando, otros hablan de rezar, o haciendo lo mejor para que la gente vea que estés bueno y entonces lo consideran un santo, o lo que está de moda hoy, si alguno ha hecho un milagro, entonces lo ponen como candidato para santificarlo, como lo están haciendo con este señor que fue un médico, Gregorio Hernández, ¿sí? Entonces, y ya está en la lista. Entonces le van a adjudicar un milagro que hizo, entonces si le comprueban científicamente y físicamente que sí es verdad, le ponen el título de santo, entonces ya queda San Gregorio Hernández. ¿Ve? Y no es eso lo que santifica a una persona, no es eso lo que la limpia. Lo que nos limpia a nosotros es la palabra de Dios, que es la agua viva, pura. Cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta que Él nos apartó porque Él tenía un propósito y era consagrarnos a nosotros porque nos iba a usar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era el propósito o la obra especial que Él tenía que hacer? Era enviar a su Hijo, que muriera por nosotros, que santificara nuestras vidas y pudiéramos contarle al mundo que nosotros éramos elegidos y apartados del mundo. ¿Usted cuando se convirtió? Usted fue santificado, ¿sabía eso? Se apartó del mundo. Ahora, si sigue en el mundo es un problema ya diferente, pero si está apartado, está escogido y está santificado. ¿Amén? Entonces, eso significa, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se emplean con frecuencia varias formas de esa palabra. En casi todos los casos, el significado de la frase no cambia si la palabra santificar fuera sustituida por las palabras separar o apartar, quiere decir lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando usted escucha separado, usted fue separado, usted fue santo, usted fue apartado. Entonces fue separado, santificado, apartado. Entonces Dios aparta, cuando habla así, Dios aparta, significa Dios santifica. ¿Sí? Cuando Dios aparta a su pueblo para un propósito santo. Así que así que el significado mejor de santificar incluye también varias cosas importantes. Le podría hablar de tres.
Esa palabra santificar incluye la pureza, incluye la santidad y la consagración a Dios. Pureza, santidad y consagración a Dios significa cuando Dios dice te santifiqué, te aparté, te elegí. Entonces, involucra estas tres palabras importantes: pureza, santidad y consagración. Entonces, vamos a mirar una por una. La santificación indica, bueno, primero la consagración, pongámosle ahí, consagrarse. Vamos a leer Génesis 2:3. Génesis 2:3. Si lo tienen a la mano, en alguna de las versiones, vamos a leerla. ¿Qué nos dice Dios? Señora, santificar significa así: pureza, santidad y consagración a Dios. Génesis 2:3. ¿Qué es lo que dice esta palabra de Génesis 2:3? Él lo hace desde un principio y dice, y bendijo Dios el séptimo, al día séptimo, y lo santificó. No sé cómo dirán otras versiones, pero aquí dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Vea, ¿se da cuenta? Lo declaró día sagrado. ¿Qué significa sagrado también? Santo. ¿Sí? Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Amén. ¿Sí? Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Lo apartó. ¿Se dan cuenta que estamos usando esa palabra también, lo apartó, en esa traducción? Aquí dice también, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de la creación. Entonces, sí, ahí vamos viendo qué es lo que está diciendo. O sea que lo que estamos viendo aquí es que lo apartó como un día consagrado para él, ¿sí? O consagrado a él, porque dice ese día lo apartó para que lo adoraran, ¿sí? Los israelitas no se acercaron al monte Sinaí porque Dios había puesto límites. ¿Se acuerdan de eso? Él puso límites alrededor del mismo por una sola y sencilla razón, era que esa parte estaba santificada y nadie podía traspasar porque era muerto. ¿Sí? Entonces miremos lo que dice Éxodo 19:23. Ayúdenme con esa cita también. Éxodo 19:23. Bueno, mientras la encuentran ustedes, yo lo leo aquí en la Nueva Traducción, dice, pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte porque, o mejor, para que quede apartado como santo. ¿Se dan cuenta? Para que quede apartado como santo. Entonces los israelitas no se acercaban al monte Sinaí por eso. Él ya había hecho y había dicho, esta parte está santa, el monte Sinaí es santo. ¿Ok? ¿En alguna otra versión dice algo diferente o? Mira. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Señala límites al monte y santifícalo. Aquí en la traducción lenguaje actual dice, Moisés contestó, los israelitas no se atreverán a subir la montaña, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella porque está reservada solo para ti. Amén, qué tremendo, mira. Desde dónde estamos aprendiendo nosotros todo
acerca de la santificación. Bien, aquí tengo unas citas también que quiero que se las voy a repartir una por una para que las lean. Pastora busca, por ejemplo, Levítico 8, 10 al 11. Maricel busque Juan 17, 17. Entonces, Levítico 8, 10 al 11, ahorita. Maricel, Juan 17, 17. Sandra, Primera de Tesalonicenses 4, 3. Y Diana atrás busca Hebreos 9, 3. Vamos a mirar un momento cómo se usa la palabra en estos versículos bíblicos. Cómo vemos que la santificación está ahí también. Vamos a mirar un momento esas citas bíblicas, ¿de acuerdo? Levítico 8, 10 y 11. Luego Moisés tomó el aceite de consagrar y lo roció en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella para así consagrar todo. De igual forma, Moisés roció 7 veces en el altar parte del aceite de consagrar y lo derramó en el altar, en todos sus utensilios, en la cubeta y en su base para consagrarlos. Amén. ¿Qué versión es esa? Palabra de Dios para todos. Ok. Bueno, muy bien. Habla de consagrar, ¿sí? Escuchen bien las palabras: consagrarse, apartarse, santificar. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La oración de Jesús está diciendo, hablando de los discípulos, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Amén. Gracias. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, Consagrados a Él. Muy bien. que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ok, gracias. ¿Ve? Santidad. Hebreos 9:3. Dios habla hoy. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Sí. Hebreos 9:3. ¿El lugar qué? Santísimo. Santísimo. Un lugar apartado, un lugar consagrado detrás del velo. Entonces todo tenía un propósito, por eso Dios había hecho muchas cosas así, ¿no? Pero bueno, la santificación también indica limpiarse o purificarse, lo que llamamos nosotros pureza, ¿no? Limpiarse o purificarse. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 10 y luego el verso 14. ¿De acuerdo? Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23, en esa segunda parte es limpiarse o purificarse, y Hebreos 10:10 y el 14. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:23, si alguien la tiene. Yo. Ok. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Ella habla de algo muy importante, es de purificarse o de limpiarse. Si alguien tiene la Reina Valera, léalo en la Reina Valera, Maricel, por favor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique Amén. El mismo Dios de paz lo santifique. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Sí? Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez para siempre. ¿El 11 también? No, el 10. Ese es Hebreo 10:10. Ese es Hebreos 10:10. ¿Sí que Él nos ha consagrado, dice ahí? Nos ha consagrado. Y el verso 14, lean el 14 de Hebreos. Ya. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Amén. Los hizo perfectos a los que han sido, ¿qué? Consagrados. ¿Y de quién está hablando? De nosotros. Entonces, si ve hasta dónde, desde dónde podemos ver la doctrina de la santificación, nos separó, nos consagró. Y lo más triste de hoy en día es que muchos no viven consagrados, que no valoramos esa doctrina de la santificación, que no vivimos apartados, que no nos consagramos, que no nos limpiamos, que no nos purificamos. Y saben, yo les digo algo, eso hay que hacerlo todos los días, porque estamos en un mundo lleno de pecado, de contaminación, de maldad, y usted en cualquier momento, la tentación está ahí a la puerta, y puede ser contaminado o puede caer. El que esté firme, mire que no caiga. Hay que tener mucho cuidado, y de eso se trata. ¿Quieres leer ahí? En la TLA dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz Ajá. y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Y el 14 dice, el verso 14, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. La palabra clave es elegir ahí. Nos eligió, nos apartó, nos consagró. Muy bien. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que nosotros pudiéramos servir a Dios. Tenemos que ser, y aún nosotros para servir a Dios, y eso me encanta, porque la palabra de Dios siempre en el Antiguo Testamento lo vino repitiendo y repitiendo. Nadie podía entrar al tabernáculo. Nadie podía entrar al lugar santo y santísimo, era para alguien especial. Nadie podía llevar la carpa y todo lo que tenían que llevar, sino era un pueblo especial. Los levitas únicamente podían transportar todos los utensilios, no era el pueblo común y corriente. ¿Ve? Entonces, cuando Dios nos llama para servir, tenemos que ser puros, tenemos que ser santos y limpios. Y en esta época, en el Nuevo Testamento, en la gracia, somos limpios por medio de la sangre de Jesús. Esa sangre nos limpió, esa sangre nos redimió, nos lavó con su sangre, dice la palabra. ¿Ven? Así somos limpios. Hebreos 12:14, que hay una recomendación bien especial para nosotros, los consagrados, los santos. Hebreos 12:14. En la Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Procuren llevar una vida santa. ¿Eh? ¿Qué más? En otra versión, ¿qué dice? En la TLA dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Uy, ¿sí ven las advertencias que Dios nos está haciendo a nosotros? Amén. En Dios habla hoy. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Sin la santidad. En la Reina Valera dice también, seguid. Y luego dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo sí les digo algo, iglesia, y es que esto es algo muy serio delante de Dios. Hace unos meses o hace unas prédicas anteriores vinimos recordando lo que era ser santos y apartados para Dios. ¿Sí? Y santos no es porque tengamos una aureola en la cabeza, porque hagamos tal o cual cosa, no, es que somos santos apartados para buscar una perfección en el camino mientras o nos morimos o viene Jesús y nos lleva. Pero estamos esforzándonos por ser santos todos los días. Si usted no lo hace, pues está haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo que ser santo en mi manera de hablar, de mirar, de oír, de caminar, de hacer las cosas, tengo que vivir en santidad. Amén. Usted dirá, pero esto es muy difícil en este mundo tan terrible, tan cruel. Pues es muy difícil, pero no es imposible. Porque si usted ve algo malo y dice, no, yo mejor no lo miro, no lo vea. Punto, apártese y ya, se va por otro lado. Y no ve lo malo. Eso es temor de Dios. Y eso es lo que hablamos en una predicación hace unos 15 días, caminando en el temor del Señor. ¿Se dan cuenta? Hay que tener muy, muy en cuenta esto.
Miremos también algo de lo que dice acerca de la santificación, es lo que hace nuestra santificación. O sea, usted ya fue apartado, elegido. Ahora vamos a mirar qué es lo que hace esa santificación en cada uno de nosotros, o en su pueblo escogido, su pueblo apartado, su pueblo santo, redimido por la sangre de Jesús. Debemos considerar no solamente lo que Dios hace para santificarnos, sino también lo que Él pide a nosotros. No solamente lo que Él hizo para santificarnos, sino lo que Él pide que nosotros, usted y yo, hagamos para cooperar en Él, en esta obra. Dios y el hombre tienen cada uno su parte. ¿Sí? Dios lo escogió, lo llamó, lo consagró, lo santificó, pero usted tiene que hacer su parte. ¿Cuál sería nuestra parte como hijos de Dios? Obedecer sus mandamientos, caminar en el temor de Dios, ser pulcros, estar limpios, consagrados, ¿sí? Amén. Es que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Por qué? Porque intervienen dos partes. Primero, Dios hace su parte y luego también nosotros hacemos nuestra parte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso nosotros reconocemos que la santificación es la obra de Dios. ¿Sí? Porque aunque el hombre trate de santificarse a sí mismo por 1000 años, pues no sería santo. Usted no va a tratar de santificarse porque alguien habló de que nosotros somos santos imperfectos, y eso es verdad. Entonces, por eso la santidad no es, la santidad lo llaman a los que ya murieron y entonces les hacen una estatua, ¿no? Entonces los llaman el santo, el san no sé qué, ¿sí? Eso no tiene ningún valor. Usted es un santo que todavía peca. ¿Sí o no? Pero que tenemos la oportunidad de ir a los pies de Jesús, de arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué? Toda la maldad. Entonces tenemos una oportunidad grande. Por eso somos santos que pecamos, pero no esperemos a pecar y pecar, no. No nos da la licencia para hacerlo, sino, Señor, no vuelvo a hacer esto, Señor, apártame, guárdame. Sí, voy a caminar en rectitud, lo que Dios quiere que hagamos, amén. Entonces, así el hombre quisiera santificarse, no lo podría hacer, y pasarían años y años. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios es el que santifica. ¿Saben? Y además de eso, Dios no santifica a nadie a la fuerza. Usted tiene que esforzarse. ¿Sí? O sea, Dios no lo coge a usted y lo santifica y dice es que tiene, porque usted tiene libre albedrío. Usted puede pecar o no puede pecar si quiere, ¿sí o no? Entonces Dios respeta eso. Él no lo va a hacer a la fuerza, pero sí nos manda que busquemos su santidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios santifica a los que cumplen sus requisitos. Amén. Y por eso vemos la forma en la cual contribuye la santificación a nuestras vidas, ¿no? Y por eso hablamos de Dios el Padre, que es el que interviene para la santificación. Para eso vamos a mirar un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí interviene Dios el Padre en nuestra santificación. Léanlo y verán. Si lo leen en la Reina Valera, también habla de santifique. Si lo leen en otra, de pronto hablará de elegido, de apartado, de consagrado. ¿De acuerdo? Primera de Tesalonicenses 5:23. Hermana, ¿tiene la Reina Valera atrás? Su merced. Léalo ahí, porfa. 5:23 también para qué. Primera de Tesalonicenses 5:20. No, pero quiero que la leas en la Reina Valera, porque es que esa es la que quiero que miremos un momentito. Búsquela ahí tranquila. Señora. Sí, pero vamos a mirarla de nuevo otra vez ahí.
Lo que pasa es que le va a tocar estudiar discipulado. Dice, ¿cómo encontrar los libros en la Biblia? Y eso que esa tiene índice y tiene todo. Y letra grande. 5:23. El- Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreversiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensiblemente para la venida. ¿Sí? Así que dice, y el mismo Dios, está hablando de Dios el Padre, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Sí? ¿Quién interviene ahí? El mismo Dios es el que santifica. ¿De acuerdo? Judas 1. Mira un momentico ese libro. Judas está antes de Apocalipsis. No, es en un solo capítulo, el 1. Y Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí ve? Ahí. Misericordia y paz, amor, os sea multiplicados. Ese es el verso 2. Pero si vio, ¿a quién está llamando? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquí dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados, santificados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, fuimos llamados para eso. Interviene aquí, o mejor, contribuye a nuestra santificación el hecho que el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y somos santificados en Dios Padre, como dice ahí en Judas, verso 1. Ahora, esta obra también fue profetizada en Ezequiel. Ezequiel 37:28, si lo tienen por ahí. Ezequiel 37:28. Aquí estamos viendo Biblia. Biblia es lo que necesitamos ver. Bueno, veamos ese contexto, a ver qué dice. Ezequiel 37:28. Sí, Haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ok. Entonces las naciones Ese entonces ahí reconocerán, comienza el 28, ¿sí? entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial. Yo soy el Dios de Israel. En un pueblo muy especial. Aquí dice en esta versión, y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor quien hace santo a Israel. ¿Sí? ¿Sí? Ok, léelo. Dice, cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Amén. Acá dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Yo Jehová santifico, ¿sí ve? Dios está ahí. El Acá Padre palabra de haciendo. Dios para todos dice, entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel colocando mi templo entre ellos para siempre. Amén.
Entonces nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que eso lo hemos visto también en Hebreos 10:10. Pero además Pablo, el apóstol Pablo, escribió a los Efesios que Cristo santifica a la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? Efesios 5:25 al 27, si quieren ahí leerlo un momento. Sí. 5:25 al 27, hablando de Dios el Hijo. ¿De acuerdo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. En el lavamiento por el agua, del agua por la palabra. Entonces, mire, ya hemos visto dos cosas importantes. Dios el Padre interviene, número uno. Número dos, Dios el Hijo, que es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Para santificar, vimos 2 versículos ahí. Ahora miremos Dios el Espíritu Santo, número 3. Dios el Espíritu Santo. ¿Lo van a leer en otra versión? Sí. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, la tengo. Bueno, léelo ya. Efesios dice, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Vea, más todavía nos está hablando de pureza, de santidad, ¿sí? Por el lavamiento del agua por la palabra. Sí, léelo ahí. Dios el Padre, el número 2 es Dios el Hijo, que es lo que estamos leyendo ahorita. Y ahora vamos a ver Dios el Espíritu Santo y luego la fe. Pero luego la palabra y luego la fe. Pero vuelvo a leer, Sandrita, ahí en esa parte de Dios el Hijo. Dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Limpiándola. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Dios mío, entonces mira lo que Dios quiere de la iglesia que somos nosotros. Que estemos limpios, apartados, lavados. Es más, que no tengamos ni una arruga. Así que a comprar Cicaticure para las arrugas. A ver, porque si no, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Dice que sin una arruga. Amén. Bueno, es que en el cuerpo glorioso sí no vamos a tener ninguna arruga, gracias a Dios. Vamos a tener un cuerpo totalmente glorioso. Esa es la bendición. Bueno, número 3 entonces, también hablando de lo que contribuye a nuestra santificación. Primero, Dios el Padre. Segundo, Dios el Hijo. Tercero, Dios el Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad, ¿cierto? Pablo afirma a los tesalonicenses que la salvación es mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la fe en la verdad. Miremos segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses, la fe y la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Listo? ¿La tienen? A ver, ¿quién la tiene? Bueno, dale, pásale el micrófono a que la tenga rápido, porque si no ahí nos quedamos esperando.
Dice. 2005. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. ¿Se dan cuenta? Mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la fe en la verdad. Aquí yo tengo esta versión de la Nueva Traducción, dice lo siguiente, mira. Dice el verso 13, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió, los apartó, los consagró, para que estén entre los primeros para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, que los hace santos, y por creer en la verdad. ¿Creemos en la verdad de la palabra? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que interviene el Espíritu Santo aquí también. Miren lo interesante, aquí estamos haciendo un exégesis de la palabra. Bien, ahí vamos bien. Pedro, el apóstol Pedro también se refiere a la iglesia como los elegidos. Primera de Pedro 1:2, elegidos, según la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia. Es una palabra que quiere decir algo diferente a la presencia. Presciencia de Dios. Mírenla la Reina Valera y ahí dice, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Bueno, mira, mientras la encuentran, dice, Dios Padre los conocía, mira lo bonito, los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. La presciencia, como dice en la Reina Valera, presciencia significa que Él nos conocía antes y nos eligió. Pre es antes, ciencia es el conocimiento. Entonces, por eso nos conocía antes. Y por eso dice ahí en la Reina Valera, dice, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, mire desde dónde, mire cómo Dios nos está mostrando que la santificación que Él hizo, esa doctrina que fue hecha también por su Hijo Jesús, viene desde el Antiguo Testamento, y cómo viene y nos dice, ustedes ya fueron santos, justificados, apartados, ¿sí? Ustedes ya están en la santificación, no descuiden una salvación tan grande. Amén. Cuando pecamos, manchamos. Y a Dios no le agrada que nosotros estemos haciendo una cosa y haciendo otra. ¿Sí? Nosotros no podemos estar pecando todo el tiempo, porque ya fuimos apartados, elegidos, para no seguirlo haciendo. Él ya nos conocía desde antes y por eso nos eligió. El privilegio que tenemos nosotros aquí es una bendición de que todos somos salvos. Amén. Esa es la bendición. Bien. Hay otros dos versículos. Romanos 15:16. Busque a alguien Romanos 15:16. Y alguien busque 1 Corintios 6:11. Romanos 15:16 y 1 Corintios 6:11. Bueno, ahorita Romanos 15:16. A ver. Maricel, 1 Corintios 6:11. 16. Mi cargo es servir a Jesucristo. Anuncio la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparando a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para Él por el Espíritu Santo. Apartada, siendo santa, ¿sí?
Miremos cómo dice en la Reina Valera. Dice, y estos erais algunos, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Amén. y ¿Sí por ve? el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso es. Dice, yo les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Fuimos apartados. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Amén. Ya leímos Corintios 6:11, ¿cierto? Ok. Bien, entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora hablemos de la palabra de Dios. Vamos a Juan 17:17. Juan 17:17, la palabra de Dios. ¿Qué habla? Ya la hemos leído antes, creo, pero miremos, vamos a recordar lo que dice esta oración de Jesús. Es el mismo Jesús que dice algo interesante acerca de la palabra. 17:17. Espérate que va a leer Sandrita. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Se consagren, se entreguen. Ok. 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos en la palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo dice ahí? Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Lo que significa es que Dios nos da su palabra y nosotros la aceptamos, y así como somos santificados mediante el lavamiento del agua por la palabra, es la palabra que también nos limpia. ¿Sí ves? Además de eso, dice la palabra también que nosotros somos hechos limpios por esta palabra. Juan 15:3, Evangelio de San Juan 15:3. A ver, si no lo encuentran, usted lo encuentró aquí. Léelo. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Amén. Sí, léelo ahí también. TLA. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Amén. Mira cómo dice en esta versión también tan bonito. Dice, ustedes ya han sido podados. Podados. ¿Ah? Y también dice, y purificados por el mensaje que les di. Entonces, cuando se poda un árbol, ¿es por qué? Porque se le quita lo malo, ¿cierto? Y queda podado para que dé buen fruto. Exacto. Pues mire, aquí dice, ya hemos podado, y aquí dice, ¿por qué hemos sido podados y santificados? Por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra, ¿sí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Amén. Muy bien. Qué tremendo. Mire cómo la palabra nos bendice. Por eso es por medio de la Biblia que conocemos nuestros pecados, que somos santificados cuando obedecemos a Dios después de haber recibido el conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando usted sabe que robar es malo, es porque la palabra ya le ha dicho, no robes, no mates. ¿Sí? Los mandamientos, no adulteres, no desees, no, ¿sí o no? Cuando ya sabemos eso, es la palabra la que nos ha dicho y sabemos que somos pecadores y necesitamos ser santificados. ¿Sí? Porque ya tenemos el conocimiento. Y la Biblia nos está advirtiendo todo el tiempo. Y si ven que a veces casi ni las doctrinas de la cruz se les predica a la iglesia, se predica otra cosa. Y esto lo necesitamos, esto es santificación. La iglesia, cada miembro de esta iglesia lo necesita. No solamente los 8 o 7 que venimos los miércoles, sino
Todos los 15 o 20 que venimos del domingo. Y que se conecten. ¿Eh? Muy bien. Vamos al número 5, que es la fe. Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, dice la palabra, nos ha sido hecho santificación. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser eso? Y es cuando nosotros acudimos a Él y nos aferramos a sus promesas por fe. Por fe ustedes son salvos, por fe yo soy salvo. Amén. Y ahí es cuando Él llega a ser nuestro santificador, por la fe, porque usted no lo ve. ¿Usted ve a Jesús? Usted no vio a Jesús cuando se convirtió, pero por la fe le creyó y por la fe fue santificado. ¿De acuerdo? Entonces miremos 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Aleluya. 1:30. ¿Quién lo tiene? Dale. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Amén. A ver. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Aprueba, santifica y nos libra del pecado. Vean. Acá dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Las tres doctrinas de la cruz ahí están, véanlas. Y mira como dice aquí en esta versión también. Dice, Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos, ahí habla de justificación, ¿sí ve? Ante Dios. Nos hizo puros y santos, ¿sí ve? O sea, apartados, ahí está la santificación, y nos liberó del pecado. Nos justificó, nos limpió. Esto está muy, muy interesante, ¿no? Amén. Él nos ha hecho santificación. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo puede ser? Pues cuando acudimos a Él, cuando nos aferramos a sus promesas por fe. Él es nuestro santificador. Amén. También recibimos herencia entre los santificados por medio de la fe. Hechos 26:18. Recibimos una herencia entre los santificados. Usted y yo somos santificados. Pero por medio de la fe en Cristo es que podemos recibir esta herencia. Hechos 26:18. Sí. A ver, pásenle a Diana y él. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Una herencia en el pueblo santo de Dios. Aleluya. Amén. A ver, Sandrita. En la TLA dice, quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Amén. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte
del santo pueblo de Dios. Así serán parte del santo pueblo de Dios, ¿sí? Qué tremendo. Y es muy claro lo que la Biblia está hablando. Totalmente claro. Es una Dios Biblia- hablando al apóstol Pablo, ¿no? Sí. Diciéndole, porque mira acá lo que dice en el verso 17, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Mm. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por la fe en Cristo. Amén. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo somos santificados? ¿Cierto? ¿Cuándo es que nosotros somos santificados? Vamos a ver aquí dos verdades bíblicas. ¿Cuándo somos santificados? Es la pregunta. Para responder esta pregunta, lo que vamos a hacer es mirar dos verdades bíblicas que nos ayudan en esta bendición. Amén. Entonces, la primera verdad es esta, para que los que están escribiendo la escriban. La santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión. Entonces, esa es una verdad bíblica. La santificación es una obra instantánea. ¿Cuándo sucede? En el tiempo de la conversión. Cuando usted se convirtió, usted fue santificado. Mire lo bonito. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios, no por lo que yo les diga. Entonces, la primera verdad dice, la santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión, cuando usted recibe a Jesús en su corazón y lo hace Señor y Salvador de su vida. Ahí recibe usted la santificación. ¿Listo? ¿La anotaron? Ok, entonces vamos a mirar 1 Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Amén. y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ya? Ok. Ahora, en esto hay personas que piensan que cuando alguien se convierte solo recibe la justificación. Pero esas personas piensan que después de un tiempo indefinido de ser un cristiano carnal, entonces se recibe la manifestación del Espíritu Santo, con lo cual Dios santifica a la persona. Y no es así. ¿Sí? Pablo nos asegura, y vamos a mirar esta cita bíblica, en Romanos 8:9, y es verdad lo que dice la palabra aquí, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de él. Y que sin la santidad o sin la santificación, pues nadie va a ver al Señor. Amén. De Romanos 8:9, ¿qué dice? Romanos 8:9. La palabra de Dios dice, Amén. pero ustedes no son así, ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿sí ve? Ustedes no son así. Pablo lo que está asegurando es eso. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve? En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Ah. Sí. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, Vea. sino obedecer al Espíritu de Dios.
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Más claro, ¿para dónde? Amén. Pues como ya lo hemos leído también en Hebreos 12:14, creo, hablamos de que sin santidad nadie verá al Señor, ¿se acuerdan? Pero en Gálatas 5:24 también dice que los que son de Cristo, ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, o sea, por ejemplo, por eso es que no todo el mundo puede decir, no, es que yo soy cristiano. Mentira, hay muchos que no son cristianos porque pecan, roban, matan, ¿sí? Dan mal testimonio. Cristinos, no cristianos. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Esa es la Reina Valera, sí. Gálatas 5:24, a ver, Sandrita. La TLA dice, por eso... Ay, no. Estoy mal. Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Qué? ver. 24. Ya la tengo. Dice, Uy, está en el tiempo. Bueno, primero a ver, Sandra, después Edison. y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Amén. Ahora sí. En la Biblia nueva, en la nueva Biblia viva, dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Amén. Han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. En otra versión dice, la carne ha sido clavada ya. Bueno, lo leímos en la Reina Valera. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa carne es la naturaleza pecaminosa que tiene todas esas pasiones y deseos. Pero Juan, el apóstol, también dice en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues si nosotros somos nacidos de Dios, no tenemos por qué practicar el pecado, ni mentir, ni desobedecer, ni robar, ni matar, ni hacer ninguna de esas clases de cosas. Puede ser que no matemos, no robemos, pero sí podemos desobedecer, por ejemplo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que el que es nacido de Dios no practica ninguna clase de pecado. No debemos practicar ninguna clase de pecado. Si sea muy grande o sea muy pequeño. ¿Sí? Porque una mentirita es pecado. Y eso es falso, que dicen que existen las mentiras piadosas. No hay ninguna mentira piadosa. La Biblia la dice que no hay ni blanca exactamente. Que mentira es mentira y que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. Amén. Hablar con la verdad y andar con la verdad. Sí, muy bien. Por eso estos versículos que hemos leído contradicen la teoría que enseña que el nuevo convertido no es santificado, ¿sí? Porque ya ha sido santificado. ¿Eh? Podemos concluir en esto diciendo que, esta primera parte, que cuando una persona se convierte al Señor, es santificado. Que Dios la aparta del pecado y la aparta siempre con un propósito santo. Porque aunque usted diga, no, yo no tengo ningún ministerio, no, usted tiene un talento, usted es una persona llamada a orar, a predicar, a interceder. Usted tiene un propósito santo en Dios. Por eso lo escogió, lo apartó, lo santificó. Y eso es lo que la gente necesita conocer, ¿sabe? Porque la gente dice, no, es que yo no tengo ni salvación, yo no tengo nada, yo soy un pecador, yo sigo así más bien. No, hay que hacerle ver que sí es pecador, pero que tiene o que hay una solución en la palabra de Dios. Que Dios lo perdona, lo limpia, lo aparta, lo saca. Así como hizo con nosotros, ¿o no? Amén. Eso es importante entenderlo y tenerlo muy claro. Por eso el Espíritu Santo sigue vivificándonos. Y dice la palabra que mientras Él esté en nosotros, Él aviva nuestras vidas, nos da gozo, nos da mejores cosas espirituales, nos fortalece y también nos da más celo por la santidad de Dios. Decirle, Señor, dame celo por la santidad de Dios. Usted no puede admitir el pecado en su casa o en su trabajo o en su negocio. No lo admita. Sea celoso de las cosas de Dios. Eso tenemos que hacer. Porque el hecho de que la santificación es instantánea
no contradice la realidad de que hay crecimiento espiritual en una persona. ¿Sí? Usted recibió instantáneamente la santificación, pero hay que crecer, hay que guardarnos, hay que caminar para alcanzar mejores cosas. Amén. Y bueno, ya voy a dejarle la segunda verdad bíblica, solo el título y la vemos dentro de 8 días, ¿de acuerdo? La segunda verdad bíblica es esta: cuando somos santificados. La santificación es una obra progresiva que continúa durante la vida del cristiano. ¿Sí ve? Usted ya es santificado, entonces ya puede hacer lo que quiera. No. Usted progresivamente tiene que ir cuidando su vida, su santificación durante toda su vida o hasta cuando Cristo venga. Entonces, repito, la santificación es una obra progresiva que continúa durante la vida del cristiano. Amén. Por eso podemos decir que hemos entrado en la gracia, ¿no? En la gracia del Señor. Y es ahí donde vemos que uno va creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Todos los días aprendemos, todos los días conocemos, todos los días nos esforzamos por ser mejores, por ser santos. Y eso realmente la iglesia necesita hoy en día. Entender esta doctrina de la santificación para decirle: Señor, yo tengo que esforzarme mejor. Yo no puedo ni mentir, ni hacer esto, ni hacer esto, ni esto, porque la palabra me lo prohíbe. Amén. Y no es que le prohibamos los líderes ni los pastores nada. Es la palabra de Dios que hemos leído hoy, ¿sí o no? Que nos llama a ser santos. Bueno, iglesia, vamos a orar. Vamos a ver, la segunda parte la dejamos para dentro de 8 días y terminamos esta parte de la santificación y esta doctrina tan especial y cómo nos ayuda en el progreso de nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, iglesia, oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias por cada doctrina que hemos estudiado cada miércoles y gracias porque hoy estamos terminando la séptima, teniendo la primera parte de la doctrina de la santificación. Pero qué precioso, Señor, es que tú nos hablas. Qué hermoso es que a través de tu palabra es que conocemos que de verdad nos hace falta mucho para ser santos. Nos hace falta mucho para poder practicar y ser un verdadero creyente frente a la gente que está afuera. Pero Señor, a medida que vamos creciendo en el conocimiento de tu gracia y de tu palabra, yo te pido, Espíritu Santo, que nos haga esos hombres y mujeres como mensajeros para llevar la palabra a los que no creen y contarles de estas doctrinas, contarles de que Cristo los redimió, los justificó, los separó, como los santificó, como dice tu palabra, ellos puedan entender las maravillas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Nos apartó, nos eligió, nos consagró y tenemos que limpiarnos cada día. Tenemos que purificarnos cada día, Señor. Oh Dios, gracias por intervenir en nuestra santificación. Gracias al Hijo por intervenir en nuestra santificación. Gracias al Espíritu Santo que también lo hizo por estar en medio de nosotros. Pero también gracias a tu palabra y a la fe que hemos depositado en ti para creer que hemos sido santificados. Señor, yo te pido que esta palabra se quede en el corazón de cada oyente, de los que están aquí, de los que van a escuchar esta enseñanza mañana o en esta semana a través de la red y del canal de la iglesia. Señor, damos gracias en esta noche y nos ponemos en tus manos para decirte: aquí estamos, Señor. Úsanos, porque tú nos elegiste para usarnos, para bendecir a otros. Como decíamos en lo que es realmente ese significado de la palabra santificar, nos apartaste, nos consagraste para un propósito especial en tu obra, Señor. Ayúdanos a vivir en pureza, en santidad y en consagración a ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Nos veremos en el próximo estudio de la palabra con la segunda parte de esta doctrina de la santificación. Espero verlos aquí y si no, pues ahí a través de la red.